Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor William Fajardo, matemático de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en esta misma institución. Cuenta con extensa experiencia de docencia en educación superior en cursos de matemáticas para ingeniería y matemática pura, entre otros, además de una amplia formación e investigación en matemáticas puras y aplicadas. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar ahorita aquí con ustedes. Bueno, entonces el tema que vamos a tocar hoy es creación de componentes integrados y maplets con Maple. Entonces, en sí, digamos, estos elementos son elementos eh, de tipo visual, ¿sí? De tipo gráfico, que se pueden implementar, digamos, dentro de la herramienta del software, a veces sin necesidad de utilizar tanto código, sino más bien utilizando interfaces gráficas que son cómodas para el usuario, ¿sí? Entonces vamos a tocar estos dos elementos que son componentes integrados y vamos a tocar también ese elemento llamado maplets, ¿listo? Bueno, entonces la charla la vamos a seccionar como está allí, dispuesta, una introducción básica. Mm, Vamos a seccionar, digamos, dos partes de contenido fundamental, que es hablar componentes integrados, ¿listo? Como los hechos fundamentales, y la otra parte que es lo de maplets, ¿listo? Finalmente, entonces hablaremos cortamente de las conclusiones y haremos el espacio para preguntas. Yo creo que de pronto más bien las preguntas las dejamos para el final. Les encargaría de pronto esa cosa. ¿Listo? Bueno, empecemos. Vamos a mirar entonces. Voy a cerrar la cámara, ¿listo? A ver, un momentico, cierro aquí, un momentico. Eso, si nos concentramos directamente en la presentación. Bueno, entonces en esa sesión, como les estaba comentando, vamos a tocar esos dos elementos que son componentes integrados. Entonces, en sí, los componentes integrados y los maplets, ¿sí? Permiten ayudar a crear documentos, ¿sí? Compartir y, digamos, usar trabajos de investigación o, no sé, o procedimientos, digamos, dentro de, digamos, elementos educativos que mejoran, digamos, la forma de presentar ciertas temáticas. ¿Listo? Entonces, vamos a tocar cómo interactuamos con estos elementos dentro de Maple, ¿sí? Vamos a revisar su uso, la creación de estos elementos, y, por ejemplo, en el caso de los maplets, vamos a revisar en particular como dos formas, dos métodos para poder interactuar con ellos. ¿Listo? Entonces, en sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, antes de seguir adelante, simplemente como alguna terminología importante aquí para tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos una hoja de estas, esto es lo que uno suele llamar una hoja de trabajo de Maple. ¿Listo? Entonces, si aquí estoy con el mouse señalando estas dos flechitas de aquí, cuando hacemos esto, a la izquierda nos aparece este panel. ¿Listo? Es lo que uno llama un panel de paletas. ¿Listo? Cada una de ellas es una paleta. ¿Listo? Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar por allí. Aquí a la derecha aparece otro panel. ¿Listo? Eso es lo que se llama un panel de contexto. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a utilizar por ahí para algunas cosillas. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, uso y creación de componentes integrados en Maple. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la interacción con los componentes. ¿Listo? Entonces, los componentes integrados son elementos de tipo, como les estaba diciendo, gráfico. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, por ejemplo, pueden haber elementos que sean botones, elementos que sean campos de texto, eh, áreas de texto, eh, deslizadores, regiones para graficar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a tocar un poquito más en detalle. Entonces, hay dos formas de usarlos. De forma independiente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aquí como dice allí, uno coge un botón y entonces da clic y se genera una acción directamente como un comando de Maple, pero con ese botón. O, por ejemplo, interactuando entre ellos.
Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, un objeto, ¿sí? Que al ejecutarle una acción, da, digamos, un efecto sobre otro objeto gráfico. Entonces, para comenzar, miremos, por ejemplo, aquí, este pequeño ejemplo, está abierto ya. Entonces vamos a restaurar acá, pues digamos que esto era simplemente como para chequear que vamos a darle ahí para que la memoria esté vacía y se den cuenta ustedes qué vamos a hacer. Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el panel de paletas, ¿sí? Que les había comentado antes. Aquí aparecen paletas. Una de esas paletas es componentes. Entonces, aquí es donde aparecen los llamados componentes. Supongamos que dentro de esta paleta no estuviera componentes. Uno va, digamos, acá a ver, ¿listo? Paletas. Entonces, mostrar paletas. Aquí nos aparece componentes. Entonces, aquí debería aparecer la posibilidad de sumarla al panel de paletas. ¿Listo? En caso de que no estuviera dentro de las paletas que están, digamos, activas para usar. Listo. Bueno. Entonces vamos a abrir el panel de paleta aquí de componentes. Piensen que aquí nos aparecen varios de estos elementos. Estos son los más usados, ¿sí? Pero no son todos. A ver, entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a señalar aquí y vamos a colocar un botón. Entonces, simplemente, miren, ahí estoy ubicando un botón. Ese es lo que uno entiende como un componente integrado, ¿listo? Entonces, vamos a señalarlo acá. Vamos a abrir el panel contexto, el panel de contexto. ¿Listo? Deshacen cuenta, miren, aquí está el botón, es el nombre que tiene. La descripción es precisamente el nombre que aparece aquí, ¿sí? Podríamos colocarle, por ejemplo, botón. Bueno, podría ser eso, botón. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí donde dice editar acción de clic. Aquí nos aparece, bueno, voy un momentico, sí, no sé si me alcanzaron, se alcanza a ver esa ventana que se abrió, no se alcanza a ver. Espérate, No, profesor. voy a compartirles más bien, la pantalla completa. A ver, listo, voy a compartirles la pantalla para que se pueda observar eso. Entonces, a ver, ahora sí me dice. Aquí sí se abrió entonces Correcto. Ujú. ok, listo. Bueno, entonces aquí se abre esta ventana, listo. Entonces, en esta ventana, dentro de ese use, aquí se está utilizando un paquete, listo. Al final termina el use. Dentro de ese use uno lo que va a colocar es qué es lo que uno quisiera que se ejecutara cuando se hace clic en el botón. Entonces, por ejemplo, simplemente vamos a hacer esto. A ese le vamos a asignar, por ejemplo, el número 5. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a guardar, le damos a guardar, cerramos. Listo. Entonces, lo primero que estamos haciendo aquí es, con el restar, es dejando la memoria en cero, digamos. O sea, ese no tiene valores asignados. Ahí le estoy dando clic al botón. Y aquí vamos a mirar cuánto tiene el botón. Entonces, se le asignó el valor 5. Entonces, implícitamente, el botón, ¿sí? Trabajó de forma independiente, ¿sí? Cuando se le ejecutó, digamos, esa acción de hacer el clic y se le dio valor a s igual a 5. Bueno, vamos a mirar entonces un ejemplo un poco más interesante. El ejemplo que aparece acá. Entonces, la idea es la siguiente. Digamos que aquí yo perfectamente podía haberlo hecho un poquito más en detalle, pero ya digamos que está un poco más desarrollado el ejemplo, pero vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a insertar dos elementos, un deslizador y una etiqueta, ¿listo? Entonces, el deslizador es esta regla que aparece acá. Fíjense que se puede, digamos, incluir de esta manera utilizando la paleta de componentes, ¿sí? Fíjense cómo se borra, simplemente dándole del, ahí, espérate. Aquí vamos a darle del, listo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente, pues, digamos, ahí la puede introducir. Y aquí vamos a, digamos, introducir también una etiqueta. Entonces, la etiqueta es la que uno entiende como label. Es esta que está aquí igual. Entonces, uno introduce dos elementos. Lo que entendemos como dos componentes, digamos, integrados. Entonces, fíjense que vamos a, digamos, a señalar aquí el slider, es lo que uno llama como ese deslizador, ¿sí? Y a la derecha, en el panel de contexto, nos aparecen varias propiedades de aquel. Nombre,
etcétera, etcétera. Por ejemplo, valor de la posición más alta, posición actual en la que se encuentra el cursor, espaciamiento, digamos, de los ejes menores, o sea, esto es lo que hay entre, por ejemplo, entre 60 y 80, espaciamiento de marcas, ¿sí? Ah, bueno, este es el de las subdivisiones mayores, que es de A20, y este 10 es de las subdivisiones menores. Bueno, esas son, digamos, algunas propiedades en particular. Bien, la etiqueta, des en cuenta que la descripción le estoy colocando, bueno, ese es el valor que toma digamos, la etiqueta, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente de ejemplo lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar aquí donde dice editar acción de valor. ¿Listo? Entonces ahí des en cuenta que dentro del use, del que comienza y termina, está esta línea de código. Es corta, pero es fundamental. Entonces, Document Tools es un paquete. Él utiliza esa función que aparece allá que se llama do. ¿Listo? Entonces, aparece esta secuencia que aparece allí, que está, digamos, señalada allí. Entonces dice, al slider, label, ¿sí? Que es el nombre que tiene el slider. Ah, ya, ya. Espérate un momentico. Este debería llamarse slider label. Vamos a ver acá. Slider label. A ver cómo le tenemos aquí el nombre. Un momentico. Espérate. Slider label es el nombre que tiene la etiqueta. ¿Listo? Bien, entonces no hay problema con eso. Ese sí ya está bien con el nombre que está ahí. Entonces miremos otra vez. Entonces, a la etiqueta, entonces ya tiene un caption. ¿El caption qué es? Lo que aparece ahí. ¿Listo? Le vamos a asignar qué cosa. Lo que tiene el slider, ¿sí? Lo que está apuntando en su momento, lo que está apuntando, por ejemplo aquí, que en este caso es 70. ¿Listo? Entonces, a medida que eso ya está, digamos, ejecutado, a medida que movemos el cursor, la etiqueta toma el valor que está, digamos, allí en la posición. Eso es lo que está haciendo simplemente este procedimiento. Listo. Entonces, esto es lo que ya se entendería como una asociación de componentes integrados, ¿sí? Entonces, se pueden obtener, digamos, cosas de forma independiente o, digamos, cosas de forma asociada. Realmente son dos, digamos, casos muy particulares, muy sencillos. Bueno, entonces, hablemos un poquito de los componentes integrados más conocidos y que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, botón, ¿sí? Entonces, como ya lo vimos antes, una cosa básica simplemente es dar un clic y se ejecuta una acción, checkbox, ¿listo? Que es para hacer, digamos, ejecutar acciones, ¿sí? Cuando se selecciona, digamos, una casilla, entonces a veces lo que se llama es una casilla de verificación, combo bots, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Entonces cuando se selecciona eso tiene, digamos, una colección de elementos, una lista de elementos, entonces cuando se selecciona uno de ellos, entonces se ejecuta una opción, data table, digamos, bueno, aquí a la derecha aparecen como las representaciones, digamos, ahí de la imagen de cada uno de ellos. Entonces es precisamente como un conjunto de datos que están, digamos, distribuidos dentro de esa tabla. Piel, ¿sí? Precisamente, ¿sí? También es otro elemento, digamos, que es como un control, digamos, circular, ¿sí? Que está midiendo, digamos, como de forma circular estos elementos aquí que pueden ser enteros o de punto flotante. Label, ya lo utilizamos antes, es lo que uno entiende como una etiqueta, ¿sí? Entonces simplemente es un elemento al que podemos colocarle, digamos, nombres, ¿sí? Leyendas o hasta imágenes. Listbox, cuadro de lista, ¿sí? Entonces es una caja, ¿sí? Una caja que, digamos, tiene una colección también de elementos y se ejecuta una opción cuando, digamos, se selecciona un elemento de allí. Mac Expression, a veces también esto se utiliza como un contenedor matemático. Entonces aquí lo que uno coloca son expresiones matemáticas, ¿sí? Entonces es una sección como esta y allí digamos, se colocan expresiones matemáticas. Measure es un medidor, ¿sí? Entonces digamos que también uno puede ajustar la aguja, ¿sí? Entre un cierto rango. Micrófono, ¿sí? Captura sonido. Y esta es una descripción muy básica. Cada una de estas cosas, digamos, uno las puede revisar dentro del software
y puede, digamos, mirar cosas más particulares. Por ejemplo, continuemos aquí, plug, son regiones, digamos, para desarrollar, visualizar gráficos, ¿sí? Tanto 2D como 3D. Review button, eso es lo que entendemos como botón de opción. Entonces, digamos que uno puede seleccionarlo, pues ahí, digamos, ocurre, digamos, una respectiva acción con respecto a esa opción que uno está escogiendo. Rotary gauge, un calibrador giratorio, ¿sí? Entonces, digamos que tiene un parecido digamos, en la forma en que que está trabajando, digamos, el dial. Pero digamos que también, digamos, se puede, digamos, trabajar por separado, y este es más bien como para dar resultados, ¿sí? Y este más bien es como para controlar, digamos, valores iniciales, el dial, ¿sí? Digamos que es como la forma en que, digamos, ahorita se puede, digamos, entender por medio de unos ejemplos. Slider, ya lo revisamos antes, es precisamente, digamos, una de esas barras como esta que está acá, que uno la desliza, ¿sí? Entonces lo que uno tiene como un deslizador. Text area, un área de texto, ¿sí? Es una caja de texto. Entonces ahí uno puede colocar texto. Toggle button, es un botón de activación, o a veces también se le llama botón de alternancia, ¿sí? Entonces, digamos que uno lo puede cambiar, es como un switch, una cosa de ese estilo. Video player, un reproductor de video, ¿sí? Entonces también se permite, digamos, ahí reproducir videos archivos de video o de audio. Volume gauge, calibrador, digamos, de volumen. Charthawk, es también, digamos, como una especie de acceso directo, ¿sí? Y también, digamos, sirve como hipervínculo. Speaker, digamos, se utiliza para reproducir sonidos. Entonces, estos son como los que más se utilizan. Digamos, acá simplemente les comento de estos. Veamos, digamos, algo de ejemplos, un poquito más, y creemos, digamos, interacciones entre componentes integrados. Observemos un poquito de esto, y la idea es no entrar tan, digamos, a revisar todos estos componentes integrados, pero como mirar algo del potencial, digamos, que hay allí. Entonces, antes que nada, entonces es importante tener en cuenta lo que les había dicho por allá atrás. Entonces, ellos de alguna forma están proporcionando un acceso interactivo, ¿sí? A todo lo que nos ofrece Maple. Y no estamos, digamos, tan directamente conectados con la parte de programar, ¿sí? Esos elementos. Entonces, como nos dimos cuenta por allá atrás, por ejemplo, me voy a retroceder por allá atrás a uno de los ejemplos, ¿sí? A este ejemplillo. Entonces, ahí se está desarrollando, digamos, una acción. Entonces, estoy moviendo el cursor y se está cambiando la etiqueta, ¿sí? Está cambiando la etiqueta, el valor de la etiqueta. ¿Qué se utilizó? ¿Qué se utilizó de código? Simplemente la acción que le colocamos digamos, al movimiento del deslizador, ¿sí? Y se está utilizando, digamos, esa sentencia que utilizamos por allá con el do, ¿sí recuerdan? Entonces, de alguna forma se está minimizando el uso de programación para, digamos, poder observar, digamos, ese tipo de acciones. Entonces, eso es como una de las cosas que se ganan aquí. Se está tratando de limitar la parte de utilizar la parte, digamos, de programación. Sin embargo, para hacer cosas más interesantes, sí es importante utilizar código y, digamos, mejorar la parte de las acciones y todos los comandos que se están utilizando, ¿sí? Para cosas sencillas, pues ya digamos que ese tipo digamos, de tanta parte de código, pues se puede disminuir. Bueno, entonces, insertar componentes. Entonces, para insertar componentes, como les estaba mostrando antes, pues uno utiliza la paleta de componentes, que es precisamente la que está acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, en cuenta que lo que uno hace simplemente es abrir la paleta de componentes, mirar componentes y escoge, digamos, dentro de estos, allí los que son los que más se utilizan de esa parte. Bueno. Bueno, vamos a revisar entonces dos ejemplos más interesantes que los dos anteriores que hayamos visto, digamos, en donde se hacen, digamos, interacciones entre componentes integrados. Vamos a revisar un primero. Entonces, en ese primer ejemplo,
Más adelante sí les voy a hacer les voy a mostrar aquí en vivo, digamos, cómo se puede hacer algo de tipo gráfico bien chévere. Ahorita, digamos, lo que tengo aquí es simplemente ejemplos que ya están desarrollados, entonces les voy a contar cositas particulares, pero digamos que no los hago directamente en vivo porque pues vamos a gastar un poco de tiempo, entonces, bueno, entonces este primer ejemplo dice lo siguiente. Vamos a tomar dos parámetros, A y B, y la idea es graficar la función que define esta red, ¿listo? B por X más A. Y también la idea es calcular A sobre B. Bien, entonces aquí lo que se genera es esto que aparece allí. Entonces aparece esta tabla. Todo esto, digamos, se desarrolló tal cual. Vamos a correr por aquí esto así un poquito, que se vea un poquito más. Entonces esto, digamos, se desarrolló tal cual. Sí, no se copió de ningún. Bueno, digamos, esto sacaba de la documentación, está hecho en inglés, pero igual tocó desarrollar un poquito el código en general. No es cosa grandiosa, digamos, hacer ese tipo de cosas. Pero la idea es la siguiente. Entonces, A y B son los parámetros iniciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar dos diales. Entonces, miren, aquí está el dial. ¿Sí? Entonces, miren, lo que uno hace es coge y lo arrastra. Uy, bueno, espérate. Le di control Z, vamos a arrastrarlo y lo colocamos por acá abajo para que se den cuenta cómo aparece. Así es que uno coge el elemento y lo arrastra. Entonces, lo hicimos, lo arrastramos. Entonces, yo generé inicialmente una tabla, ¿sí? Y digamos, los elementos así, la cajita así, todo, digamos, para poder colocar esos captions, ¿sí? Digamos, la terminología de los parámetros, lo que aparece allí, bueno. Entonces se arrastran los elementos utilizando la paleta de componentes, el dial, este otro dial, este de acá, sí, que es un rotary gauge, este de acá, que es un plug, ¿sí? Esto simplemente resultado A sobre B, eso simplemente es una etiqueta, todo esto son etiquetas, lo que aparece aquí, bueno, no hay necesidad a veces de colocar etiquetas porque como estamos colocando, digamos, simplemente texto, pues se puede colocar directamente ahí sobre digamos, lo que está dentro de la caja, tal cual, ¿sí? Pues no hay necesidad de etiquetar, ¿sí? Bueno, aquí no son etiquetas propiamente, realmente simplemente es texto. Aquí sí estoy colocando, des en cuenta, mire, esto es un contenedor, aquí aparece a la derecha, ¿sí ven? En el panel de contexto. Entonces, esto es lo que uno entendería simplemente como lo que por allá atrás aparecería como una región matemática, ¿sí? Entonces, aquí por lo general se le llama contenedor matemático. Simplemente esto lo que tiene es la posibilidad de que le coloquemos allí, digamos, simplemente relaciones matemáticas, ¿ven? Entonces, aquí colocamos el nombre de la recta y colocamos el nombre de la recta. Bueno, entonces la idea es esta. Este dial me va a indicar dónde se va a mover A. Este dial me va a indicar dónde se va a mover B. Este rotary couch me va a mandar precisamente es el valor de A sobre B. ¿Sí? A sobre B. Y pues aquí lo que se va es a graficar la recta en particular. La recta en este caso BX sobre BX más A, ¿no? BX más A. Listo. Y en esta región simplemente se va a escribir, pues, cuál es la recta. ¿Cuál es la recta en tal cual? Bueno, entonces miremos un poquito de cómo se hace esto. Entonces, uno coge los elementos, los componentes, los copia, digamos, los pega aquí directamente, los arrastra dentro de esa caja. Y, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que es fundamental aquí? La acción que se ejecuta sobre los parámetros. Entonces, miren, aquí vamos a mirar en la derecha. Entonces, el dial 0, que es lo que está haciendo A. Entonces, valor inicial, digamos acá, la posición más baja, 0. La posición más alta es 100. ¿Sí? Ten en cuenta que va de 0 a 100. Entonces, uno puede modificar esos valores. Posición actual, bueno, la que tiene allí, 96. El espaciamiento de marcas en el eje de subdivisiones de 20. ¿Sí? ¿Sí ven? Que aparece ya numerada. Y entre 0 y 20, entonces uno, digamos, ahí divide de a 10. Por eso es que aparecen estas particiones. Bueno, esto ya es del tamaño. Y aquí está lo de la acción al cambiar, digamos, el valor. Entonces, aquí es la parte interesante dentro de lo que es la ejecución, digamos, el movimiento del dial. Entonces, se utiliza algo parecido a lo que utilizamos por allá atrás en el slider y la etiqueta.
Bueno, entonces miren, a parámetro 1 le estamos asignando lo que está en el dial 0. A parámetro 2 estamos asignando lo que está en el dial 1. Finalmente, ¿qué hacemos? Miren, entonces a Rodar y Gauch le asignamos el parámetro 1 sobre el parámetro 2. ¿Listo? O sea, A sobre B, en ese caso. En la otra sentencia, entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? A plot 0, entonces plot 0, ¿quién es? Es precisamente este señor de aquí. Miren, este señor de aquí es el que uno entiende como plot 0. Miramos aquí, plot 0. Espérate a ver. Aquí no aparece el nombre plot 0. Debería aparecer aquí el nombre plot 0, nombre. Sí, es que aquí debería aparecer en el nombre del plot 0. Me parece es la tabla. No, a ver, revisamos aquí un poquito ya. Si está referenciando es la tabla, pero plot 0, digamos, es la región. Cuando lo copié, no sé por qué quedó embebida allí. Bueno, el hecho es que plot 0 hace referencia a esta región gráfica que está allí. ¿Listo? Volvamos otra vez a la acción que se estaba ejecutando aquí, estábamos revisando. Entonces, plot 0 es la región de código. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Uno va a hacer aplicarle esta, mira, esta funcioncilla aquí. Entonces, a plot 0 le estamos graficando parámetro 2, que es b por x, más el parámetro 1, que es a. Entonces, b por x más a, eso es lo que se está graficando, que es la recta. Y él se le coloca un rango al x, un rango al y. ¿Listo? Entonces, ahí está graficándose la función. En este caso, pues la función que es la recta. Y finalmente, aquí donde dice matContainer 0, ¿sí? Por ejemplo, a ver, hagámosle aquí. Miren que dial 0, matContainer. Eso, ahora sí. Des en cuenta que aquí sí aparece un mat 0. ¿Listo? Entonces, aquí en el mat 0, vemos otra vez. Entonces, miren que aquí la parte de la opción, al container le estamos asignando y igual a el parámetro 2, ¿sí? Por x más el parámetro 1, con los valores que ya están tomando en los diales respectivos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está escribiendo, ¿sí? 7x más 96, ¿sí? 7 que es en el valor de b más 96 en el valor de la. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Entonces, a medida que vamos a moverlo, ¿sí? A moverlo. Te cuenta que aquí, yo creo que es que de pronto al copiarlo, no, la gráfica, sí, no sé qué pasó. Bueno, de ahí debería haber graficado. Yo creo que fue un error de pronto al copiarlo. Lo había hecho en otra hoja. Sí, eso fue lo que sí pasó. Sí, a ver, podemos hacer esto. Vamos a corregirlo y de una vez a ver cómo sería. Vamos a ver. Y hacemos ahí está la gráfica y ese se llama plot 1. ¿Listo? Bien. En este caso, bueno que se lleve a esto porque así es que trabaja esto. Vamos a cambiar el valor a ver qué hace. Plot 1, porque miren, aquí ya está simbolizado como plot 1. Ok. No, a ver. Está trabajando bien la parte, digamos, del plot aquí, lo que está escribiendo, pero la gráfica no. A ver, revisemos un poquito aquí la acción. Editar la acción. Plot 0, toca cambiarles aquí a plot 1. Vamos a cambiarle aquí a plot 1 y ahora sí va a trabajar eso bien. Y vamos a guardar allí. Eso. Cerremos. Y ahora sí vamos a cambiarlo. A ver. Miren, ahora sí cambia y se ve ahora sí, ¿listo? Pues dice, digamos, sí se ve el movimiento de la recta tal cual. ¿Sí? Listo. Pronto al cambiarlo, no sé, cambió de pronto el nombre del plot. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese es un ejemplillo de la iteración con componentes integrados. Este ejemplo, es otro ejemplillo, no voy a entrar en detalles, voy a mostrarles a grosso modo. Entonces, digamos que vamos a ir a grosso modo, digamos a mirar qué es lo que pasa allí. Entonces, este es un poquito más interesante. Entonces, bueno, esto de acá, esta sí es una etiqueta, no es necesaria.
Esta es una región aquí, miren que es un map container. Esta de acá es otra etiqueta y se le coloca un botón. Entonces, aquí, bueno, aquí hay un rango para X, ¿sí? Vamos a mover esto aquí, eso. Entonces, lo mismo, uno arma, digamos, la sintaxis de la caja y le va empezando a pegar cositas desde acá, desde el contenedor. Bien, entonces, por ejemplo, el rango de X, el rango de Y, hasta un color, uno puede elegir colores allí, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos, digamos, la forma en que uno quiere el escalado. Usualmente, digamos, uno le coloca condiciones de que el escalado. Entonces le dice, grafique la función que aparece acá. Entonces le da uno con el botón y la grafica. Bien, ¿sí ven? Seno de 1 sobre X, un rango para X, un rango para Y. Entonces, este es digamos, un modelito más complicado que el anterior, pero des en cuenta que uno puede empezar a hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, no voy a entrar en detalles. Aquí realmente la clave, mejor dicho, es, digamos, ¿qué tiene esto, digamos, de su desarrollo fundamentalmente? Pues la parte de la arquitectura, que es coger los componentes y colocarlos como uno pues desea. Y la otra parte es donde uno va a colocar la sección de la aplicación, la sección donde están las acciones que se van a ejecutar. Entonces, la clave aquí, por ejemplo, es en el botón. ¿Sí? Entonces, en el botón. Entonces, acción del botón, mira, vamos a la derecha. Y se le coloca un código pequeñito como este. ¿Listo? Pequeñito como este. Esto es lo que me sirve para que se ejecute, digamos, todo procedimiento allí. Bueno, entonces, eso es simplemente como una introducción pequeña a esa parte de elementos integrados. Hay mucho que se puede hacer. No les estoy hablando, por ejemplo, de esa parte de video o de audio que pues, sería interesante también mostrarles, pero igual tengo que ser sincero, no soy especialista porque especialista en Maple cada vez hay cosas mejores, hay mucho código por estudiar. Uno lo que pasa es que se cautiva y empieza a mirar más cositas y si uno, por ejemplo, tiene una teoría, perfectamente podría empezar como a mirar y hacer simulaciones y cositas así. Pero en sí, digamos que, pues intento como presentarles de lo un poco que conozco, el gran potencial que se puede generar. ¿Listo? Bueno, entonces el segundo tema, digamos acá que les decía fundamental, es lo que se entiende como los maplets. ¿Listo? Los maplets. Entonces los maplets están relacionados precisamente con esos componentes integrados que estábamos hablando antes. ¿Bien? Entonces, los maplets, ¿qué son? Son interfaces gráficas. Son interfaces gráficas donde hay unos elementos allí, gráficos, unos elementos, esos elementos integrados que les estaba comentando antes. ¿Listo? Entonces, esa interfase gráfica tiene como una fundamentación basada en que es una ventana emergente que se forma allí. ¿Listo? Se forma una ventana emergente. Es como una aplicacioncita que como que se sale del programa, pero que está, digamos, obviamente relacionada con todo el potencial, digamos, del motor que tiene Maple, con toda la librería y con esos componentes integrados que les estaba comentando antes. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de construir esos elementos llamados maplets. Una es por medio de un constructor de maplets. ¿Listo? Maplet constructor o constructor de maplets. Bueno, bien, entonces esa es como una forma más desde el punto de vista gráfico, donde uno simplemente arrastra, así como estábamos haciendo ahorita con los componentes, entonces uno los arrastra y pues simplemente empieza, digamos, a jugar con ellos en la parte de la arquitectura y luego trabaja en la parte de las acciones, muy al estilo de lo que estábamos haciendo antes, lo que les estaba alcanzando a mostrar un poquito, digamos, en los anteriores dos ejemplos para componentes integrados directamente. Otra forma de utilizar y generar maplets es por medio de utilizar el paquete maplets, ¿sí? Así se llama, y digamos aquí sí ya toca utilizar un poquito más de programación, ¿sí? De código. Entonces, para partes, digamos, donde uno quiera hacer maplets más complicados, realmente ahí sí es fundamental esa segunda opción de utilizar el paquete y todas las posibilidades, digamos, por medio de código, ¿sí? Entonces, lo que les decía, no se sale uno de la parte de la programación, ¿sí? Y realmente si uno quiere hacer algo potencial, es bonito empezar como a mirar eso. Pero imagínense si uno
lo que uno tiene por allá de programación, por ejemplo, con módulos, con estructuras de datos bien complicadas y de esas que uno puede utilizar desde el punto de vista de la gráfica, de la graficación de Maple, y poder utilizar ese potencial con otras librerías. Y tratar de mostrarlo y utilizarlo en ese tipo de aplicaciones gráficas por medio de los Maplets, que es lo que vamos a revisar ahorita, pues sería una cosa muy interesante. Bueno, vamos a mirar entonces ejemplitos y con esto como que nos vamos a entrar en detalles. Entonces, como les decía, una segunda opción para hablar de Maplets es utilizando el paquete. Vamos a mirar aquí ejemplos muy básicos de qué es un Maplet. Bien, para que con esta visualización quede un poco más claro. Por pronto los que ya hayan trabajado con programación, por ejemplo en Java o en otro tipo de lenguaje, digamos, conocen, digamos, un poquito de ese tipo de elemento. Vamos a cargar un paquete, el paquete de Maplets. Dentro de paréntesis colocamos elements, es decir, estamos cargando es un subpaquete de Maplets. ¿Listo? Pues 2 puntos indica que no vamos a escribir en pantalla cuáles son los elementos del paquete. Listo, simplemente lo estamos cargando. Mi primer Maplet, entonces es simplemente un nombre que le vamos a asignar un Maplet que vamos a generar. Es un Maplet bien sencillo. Entonces aquí le vamos a colocar este parámetro, ¿sí? Entonces, una lista dentro de otra lista. Y dentro de la lista vamos a colocar un string. Hola mundo. Entonces vamos a darle enter allá. Listo. A mi primer Maplet le estamos asignando ese Maplet sencillo ahí. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar Maplets entre paréntesis aquí, dentro de esos cochetes. Entonces colocamos display. Estamos utilizando entonces el subpaquete de Maplets llamado display. Y le estamos diciendo, esto es lo que va a decir es, pues muéstrenos qué es mi primer Maplet. Miren, ahí aparece una ventanita que dice hola mundo. Entonces, este es un Maplet inicial bien sencillo. Entonces, esta es la ventana que les estaba diciendo que es como una ventana emergente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a cargar este otro paquete en esta otra declaración. Maplets example. Entonces, es un subpaquete de Maplets que tiene varios ejemplos. Vamos a implementar, revisar 2. Vamos a cargar aquí este. Alert, y vamos a colocar dentro de ese un parámetro que va a ser un string. Entonces se coloca entre comillas, se coloca alerta camino cerrado. Simplemente le coloqué así, ¿bien? Y precisamente entonces sale esa pantallita donde me dice alerta, camino cerrado, ¿bien? Y uno le da, por ejemplo, aceptar, listo, termino y dijo que true, por lo que le di a aceptar, bueno. Entonces ese es simplemente otro ejemplito que está ya incluido dentro de ese paquete de ejemplos. Hay varios ahí para revisar. Entonces uno podría mirar dentro de la librería. Hay cositas que podrían servir para utilizarlas dentro de otros Maplets que digamos que se construyan personalizadamente para alguien, digamos, en particular. Bueno, otra de las funciones que aparecen estos ejemplos es integración. Entonces vamos a colocarla tal cual sin parámetros, por ejemplo. A ver qué hace. Miren, nos apareció entonces esta ventanilla de aquí. Dice, ¿cuál tipo de integración? Nos pregunta que si definida, indefinida o cancele. Bueno, démosle que definida. Entonces nos abre otra ventana, ¿listo? Entonces tenemos como un diálogo, digamos, en ese tipo de cosas. Nos dice integrando cuál es. Por ejemplo, coloquémosle coseno hiperbólico, ¿listo? Variable, variable X. Como es, digamos, una integral definida, pues coloquémosle valores. Por ejemplo, -1 y coloquemos 1 en el valor del límite superior. 2, bueno, 1 en el límite superior, listo. Y démosle integrar, listo, ahí nos integró. Entonces, es una ventanilla donde estamos haciendo, digamos, ese tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, uno puede generar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hacemos un clear y miren, clear y entonces volvemos y podemos reutilizarla. Si le damos OK, salimos de la aplicación. Bueno, entonces estos son ejemplos bien básicos de Maplets, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos simplemente es, digamos, en ventanas emergentes, estamos utilizando, pues, cosas del potencial de Maple. Dense cuenta que uno bien sencillo que hicimos fue en mi primer Maplet. Bueno. Entonces vamos a mirar algo de lo que se entiende como el constructor de Maplets. ¿Listo? Bueno, entonces el constructor de Maplets
es una herramienta que digamos que tiene Maple para construir Maplets. Hace poco, con la versión anterior, no estoy seguro si fuera 2021, bueno, realmente, pero lo mejoraron bastante, tanto que, digamos, mejoró la parte de la velocidad, ¿sí? Y ahorita está muy trabajable, trabajan bastante bien. A ver, vamos entonces a utilizarlo. Entonces la idea es esta, vamos a menú de herramientas, donde dice asistentes, escogemos Maplet Constructor. ¿Listo? Espérate a ver acá. Espérate que es que no veo porque esta línea, aquí está. Voy a moverlo por acá. Vamos a herramientas, donde dice asistente, escogemos Maplet Constructor. Si ven que aparece esta ventana grande, listo, voy a dejar otra vez aquí esto grande y voy a volver a la pantalla de acá. Bueno, vamos a agrandarla. Yo creo que no hay problema si la agrando. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es lo que uno entiende como el constructor de mapas. ¿Sí? Entonces, es una interfase gráfica que permite, digamos, construir los maplets, que son esas ventanas emergentes que les acabé de mostrar. Entonces, él está compuesto por unos paneles. Panel que está a la izquierda, que es lo que se entiende como un panel de elementos y paletas. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, ahí están, digamos, distribuidos por categorías. Aquí aparecen más elementos de estos componentes integrados de los que habían antes. ¿Listo? Pero digamos que, bueno, hay que cacharrearle para mirar, digamos, funcionalidades. Por ejemplo, mire que aquí aparece menús, estos para hacer, digamos, como trabajos con diálogos allí. Bueno, hay de tipo, digamos, distintos. Los que más se utilizan son los de acá, los de cuerpo, los de body. Bueno, otro panel importante es el panel que está en el centro, que es lo que se llama un panel de diseño. ¿Listo? En la parte de abajo aparece un panel de comandos y acciones, ¿sí? Donde se están ejecutando, digamos, las acciones dentro de esos elementos. Y a la derecha aparece un panel de propiedades. ¿Bien? Bueno. Entonces, eso es lo que uno entiende como el Maple Constructor. Vamos a ver un ejemplillo. Este ejemplo, entonces, sí lo vamos a tratar de hacer en vivo, ¿sí? Yo creo que no nos vamos a demorar mucho. Entonces, la idea es esta. Vamos a generar un Maplet que va a ser un graficador, ¿sí? Un graficador que va a ser algo de ese estilo. Esto simplemente es una imagen. ¿Listo? Entonces, va a tener, digamos, abajo una fila donde va a tener un label, ¿sí? Una etiqueta, un campo, digamos, para escribir, digamos, la función que queremos graficar, un botón que me va a hacer la gráfica, y arriba, pues, va a estar una región donde va a estar la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Este que está aquí, entonces sería un botón. Esta de acá es lo que representa es el block, o sea, el área de graficación. Este de acá es la etiqueta y este que está a la derecha es lo que entenderíamos como el campo de texto. ¿Listo? Campo de texto. Bueno. Entonces, vamos entonces a volver a este elemento de acá. Vamos a seleccionar aquí, ¿sí ven? Le doy clic aquí en el panel de diseño. Entonces vienen a la derecha, nos aparecen dentro de las propiedades Bots Column 1. Entonces, Bots Column 1 está haciendo referencia a lo que está aquí. Vean esto como si fuera una columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar donde dice num rows, ¿sí? Número de filas. Entonces, vamos a colocar ahí 2 filas. ¿Listo? Entonces, la idea es que en la parte de arriba esté la parte gráfica y abajo esté, digamos, donde está la etiqueta, el campo de texto y el botón. Entonces, como abajo tienen que haber 3 secciones, entonces vamos a seleccionar, miren, ¿sí? La fila de abajo, que ya aquí se llama Bots Row 2, listo. Y vamos a colocar entonces en esa fila, aquí seleccionamos y que le colocamos 3 columnas, donde dice num columns. 3 columnas, listo. Entonces aquí ya hay 3 columnas. Entonces en la izquierda, aquí lo que tenemos que colocar es una etiqueta, ¿sí? Entonces recuerden que la etiqueta era esta de acá. Listo, ahí me la llevé. Vamos a seleccionarla y donde dice caption, ¿sí? Entonces coloquémosle allí, entrar, función, entonces función en variable X, listo. Entonces miren que ahí cambió el caption de la expresión allí.
Bueno, aquí ¿qué vamos a colocar? La idea es colocar un campo de texto. Recordemos el campo de texto, entonces uno se lo coge por aquí y se lo trae. ¿Listo? Bien, entonces ahí eso es lo que va a ver. Pues simplemente una expresión allí donde se va a colocar en parte matemática, lo que va a representar la función en términos de x. Y a la derecha la idea es colocar entonces, ahí lo que vamos a colocar era el botón. Entonces vamos a coger el botón y lo vamos a colocar. Listo. Arriba, entonces habíamos dicho que la idea era colocar el campo gráfico. Listo. Esos son los elementos que necesitamos, los componentes integrados. Listo. Bien. Ah, bueno, ¿dónde está el botón? Entonces, por ejemplo, podemos cambiarle aquí el caption por graficar. Graficar. Esto es. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una acción sobre el botón. Una acción sobre el botón. Entonces, simplemente esto. Miren, donde dice un clic, vamos a Clipbot, le vamos a decir evaluar. Entonces aparece entonces esta ventana. Entonces, fíjense aquí lo siguiente. En el plotter 1, ¿qué se va a ejecutar? Lo que vamos a escribir aquí en expresión. Entonces, por ejemplo, escribamos el siguiente comando, plot, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que se escriba? Lo que está en este campo de texto. Entonces, ese es el text field 1. ¿Sí? Eso es lo que está en el campo de texto, es lo que se va a graficar. Y se le coloca, digamos, un rango al X. Por ejemplo, que X valga desde, no sé, por ejemplo, -10 a 10. ¿Listo? ¿Ya? Entonces démosle OK. OK. Ahí ya está generado, entonces, implícitamente. Ahí ya queda, digamos, lo fundamental de ese maplet. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir acá, Matplotlib, y le vamos a dar correr. Entonces nos pide que lo guardemos. Listo. Guardámoslo. Vamos a ir a guardarlo. A ver, vamos a guardarlo en una carpeta bien particular. Aquí. Se puede guardar en cualquier carpeta. Simplemente vamos a guardarlo, digamos, aquí. Y vamos a colocarle esto graficador. Graficador. Entonces él se guarda como un archivo .maplet. ¿Listo? Listo. Ahí se ejecuta. Coloquémosle, por ejemplo, seno X. Y démosle el botón. No la gráfico. ¿Listo? Obviamente uno puede hacer cosas más interesantes. ¿Listo? Eso era ese maplet. Ahora, otra cosilla. Miren, aquí fue donde quedó guardado el graficador. No estaba ahí como tal el documento. Él no estaba ahí guardado. Ahorita que lo creamos, pues entonces nos apareció. Yo puedo cerrar el programa, ¿sí? El software Maple, y puedo correrlo, ¿sí? Y se abre la ventana, independientemente de que el software esté abierto. ¿Listo? Entonces uno puede crear esas aplicaciones. No es que no se utilice el software. ¿Listo? No es que no se utilice, pero digamos que uno puede utilizar, y está la aplicación, pues igual puede trabajar, sí, tal cual, y sirve para graficar. ¿Listo? Entonces, es simplemente algunos detalles para que se den cuenta. Entonces, esa es una forma de crear maplets. Vamos a volver entonces aquí. La otra forma de crear maplets es utilizando el paquete maplets, como les había dicho, y utilizando un poquito más de código. Entonces, no voy a entrar en tanto detalle, pero simplemente lo que uno hace es carga el paquete maplets elements, que es como el fundamento para, digamos, para trabajar la mayoría de elementos para utilizar maplets con programación. Y esta es la forma, digamos, de representar por código lo que hicimos ahorita utilizando el constructor de Maplets. Entonces aquí, miren, ya ejecuté esto. Bien, pues no voy a entrar en tanto detalle, pero miren, entonces ejecutamos esto y miren, aquí entonces está pues la misma aplicación, ¿sí? Simplemente utilizando, digamos, el paquete Maplets, en particular su paquete Elements, ¿listo? Y pues igual, entonces aquí, pues esto hace las veces ¿sí? De graficador. Entonces, para concluir, entonces, tres cosas puntuales así que me parecieron, digamos, fundamentales o que son claves aquí dentro de los componentes integrados y los maplets. Entonces, generan documentos, aplicaciones interactivas, ¿sí?
que pues permiten, digamos, poder compartir conocimientos y poder desarrollar, digamos, trabajos especializados y personales, porque uno puede desarrollar, no sé, una aplicacioncita que sea muy personal para un trabajo particular de algo que uno está haciendo. La otra cosa, pues la interacción entre el usuario, digamos, no es, digamos, no es de un unilateral, sino hay como varias formas de trabajar, así como les mostré con los Muppets, ¿sí? Entonces se puede mirar desde una visión de la construcción del- desde el constructor, o mediante, digamos, código. No es código difícil realmente, ¿sí? Y pues a veces toca cacharrearle un poquito, pero se le puede sacar más jugo. Y pues la interacción con el motor, la librería, los mappers que de pronto están ya incluidos o que de pronto uno ya tiene por ahí a la mano. Entonces, toda esa digamos, conexión entre las diversas herramientas, pues, digamos que es muy fructífera para desarrollar investigación, simulación, modelación, resolver distintos problemas en distintas áreas. Entonces, a grosso modo, eso es lo que quería presentarles hoy. Bueno, no sé, vamos a mirar de pronto algo de preguntas. Perfecto, profesor, muchas gracias. Por acá tengo algunas, se las voy a leer. ¿Ok? Ok, ¿puedo crear una Maplet que me permita importar datos para aplicaciones en estadística? Sí, claro que sí. No, no, mira, no soy especialista, digamos, en conexiones, digamos, con Excel, pero sé que lo puede hacer, por ejemplo, o sea, traerse unos datos de Excel, por ejemplo, y pues con el potencial de Maplet, de Maple en todos esos paquetes de estadística, pues uno puede trabajar con tablas, gráficos de histogramas, de frecuencias, bueno, sí, sí es posible realmente, sí. No soy especialista en eso, pero sé que se puede hacer. Perfecto, profesor. Acá una persona nos indica que hace mucho no usa Maplets. ¿Estos se encuentran de forma online? ¿Cómo es? Que si los mapas se encuentran de forma online. Sí. ¿O cómo los pueden ubicar? Sí, o sea, lo que yo tengo entendido es que están también, digamos, en la web. Uno puede conseguir, digamos, maplets. Hay veces que el código tiene código, entonces como que como que queda restringido, o sea, como que queda, sí, no se puede utilizar, sino solamente, digamos, digamos, la aplicación se puede utilizar, pero no deja ver el código. Pero, digamos, hay algunas partes donde sí es libre, ¿sí? Yo, digamos, he mirado es documentación. Ahora, dentro del mismo software, la documentación también ayuda mucho. Tiene, digamos, bastante, digamos, ejemplos donde también se tiene ese tipo de ayuda. Pero que yo sepa, sí uno puede encontrar, digamos, dentro de la red de ejemplos que puedan servir. Sin embargo, algo que es clave acá es cacharrear el software como tal. ¿Sí? Cacharrear el software como tal. Sí. Perfecto, profesor. Nos queda una última pregunta. Antes aprovecho para informarles a todos nuestros asistentes que acabamos de compartir la encuesta para que por favor nos ayuden a diligenciarla. Acá nos indican, si soy profesor y diseñé una aplicación, ¿cómo puedo compartirla con mis estudiantes para que puedan usarla? Ya. A ver, hay una aplicación de Maple, ¿sí? Que se llama Maple View, espérate. Maple Player, ese Maple Player. Revisemos acá. Este Maple Player tiene una versión libre. Entonces hay veces que uno puede una aplicación, ¿sí? Eso lo puede uno descargar. Entonces, y puede ejecutar algunas de esas aplicaciones que uno tiene allí, ¿sí? Solamente ejecutarlas, ¿sí? Ya digamos, como hacerle cambios dentro de la parte de código, eso sí no, ¿sí? Entonces, esa es una forma de trabajar en línea. No estoy seguro realmente de mi Player si hay versiones, digamos, para celular, creo que sí, pero digamos que esta es una posibilidad. Miren que, por ejemplo, aquí, este es Maple Player, esta es una versión, fíjense que es una versión libre. Aquí uno puede entonces descargar desde el MapleClub eh, como aplicaciones, así como me estaban comentando ahorita. Miren, por ejemplo, aquí hay aplicacioncillas. Entonces uno puede subir de pronto allá, en MapleClub,
la aplicación y puede utilizarla en línea, ¿sí? Entonces es posible, digamos, ese tipo de cosas, pero digamos que restringe, ¿sí? Restringe, digamos, hasta que no se pueda, digamos, como modificar el código, sino solamente utilizar la aplicacióncita, en cambiarle, digamos, los parámetros de las gráficas, por ejemplo, para lo que estábamos usando anteriormente, ¿sí? Digamos, no entro en tanto detalle porque no conozco mucho, ¿sí? De esto, pero sé que se puede hacer, sí. Perfecto, profesor. Muchas gracias por estas respuestas. No tenemos más consultas en este momento. Las personas que nos están de pronto solicitando por el chat la información de la grabación, lo he venido dejando a lo largo del webcast. Así que en un momento vuelvo a compartirles el enlace donde podrán compartir, conocer esta y otras presentaciones realizadas con Maple desde nuestra página web. Para las personas que nos están preguntando por licenciamiento, también nos pueden escribir al correo electrónico que dejé hace un momento en el chat, que es entrenamientos@software-shop.com, y con gusto les daremos mayor información acerca del licenciamiento de Maple. Profesor Wieland, ¿desea agregar algo antes de finalizar la presentación? No, pues que se entusiasmen y que, pues esta parte es como otro plus que tiene, digamos, el software, ¿sí? De Ujú. pronto, si uno, por ejemplo, tiene un problema particular, puede hacer una cosa especializada para resolverlo. Y es interesante, es otro plus que tiene dentro de toda la gama, digamos, de aplicación y herramienta como tal. Sería Perfecto, eso. profesor. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por esta presentación de gran interés. A nuestros asistentes también muchas gracias por acompañarnos. Esperamos verlos por aquí en una próxima oportunidad. Les deseamos a todos ustedes un feliz resto de día. Hasta pronto, profesor William, que esté muy bien. Bueno, igualmente, que estén muy bien ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.